Un saludo cordial a los alumnos de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Les saluda Gladys Perla Cañiza, docente de la materia Psicopatología del Niño y del Adolescente. En esta oportunidad estaremos adentrándonos a la unidad número 3, en la parte primera, que se refiere a la psicopatología de las conductas motoras. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a conocer los trastornos de lateralización, disgrafía, debilidad motriz, dispraxia y el TIC. Todos estos cuadros patológicos presentes en numerosos trastornos que vamos a ir desarrollando en el transcurso del año lectivo. Psicopatología de las conductas motoras. Al referirnos a la psicopatología de las conductas motoras, es necesario estudiar la integración de las diversas vías motoras, como las piramidales, extrapiramidales y cerebelosas, pues constituyen el requisito de una realización gestual satisfactoria. Sin embargo, la integración del esquema corporal estático y dinámico y de su relación con el medio, con la relación afectiva que esto implica, son también fundamentales. Este último aspecto será importante para considerar en las diferentes patologías. Por ello, una conducta motora simple será diferente si el niño se encuentra solo o en presencia de sus padres, de extraños o de sus maestros. Primeramente vamos a enfocarnos un poco a la psicomotricidad. La psicomotricidad tiene dos elementos, el tono muscular y la armonía cinética. La armonía cinética permite el encadenamiento de cada uno de los momentos gestuales o motores en el tiempo y en el espacio. La correspondencia constante entre el tono muscular y la motilidad en sí misma posibilita dirigir adecuadamente el gesto en forma armónica. Cuando un músculo está contraído, aumenta su tono. La contracción fija la articulación y entonces costará más moverla. Cuando está relajada, sucede totalmente lo contrario. Para que un movimiento resulte armonioso a la vez que se contraen los músculos que lo ejecutan, deben relajarse los que se oponen al movimiento. Trastorno de lateralización. El concepto de lateralidad hace referencia a la predilección que nace de manera espontánea en un ser vivo para utilizar con mayor frecuencia los órganos que se encuentran en el lado derecho o en el lado izquierdo del cuerpo. Pueden encontrarse en el grupo de niños mal lateralizados a los zurdos falsos, o bien a niños que se les obliga a ser diestros, enfrentando un medio de oposición. Las consecuencias a esta indefinición en la lateralización se le puede encontrar, por ejemplo, en la disgrafía. La lateralidad establece la direccionalidad funcional de la temporalidad y la especialidad imprescindibles en la adquisición de la lectoescritura y el cálculo. Se considera que la lateralidad está predefinida genéticamente y por lo tanto entenderemos que no debemos interferir en su expresión, sino estimularla para que su canalización sea correcta. Cambiar caprichosamente la dominancia de la mano por motivos socioculturales supone un grave error que puede perturbar el funcionamiento cerebral. Tenemos
dos tipos de lateralización. La homogénea, cuando coincide plenamente un ojo dominante, que el que permanece abierto, cuando le dices al niño que puede utilizar un ojo para realizar una tarea. La mano dominante es la que queda encima de la otra y el pie dominante el que realiza con más frecuencia una acción. Esto significa que tanto el ojo, la mano y el pie, si la persona es diestra, utilizará el derecho. También tenemos la lateralidad heterogénea. Es allí que van a aparecer ciertos trastornos como la disgrafía. Entonces, ¿por qué es heterogénea? Porque tenemos un ojo dominante diestro, puede aparecer una mano dominante zurda o puede aparecer un pie dominante zurdo o diestro. Entonces no existe una heterogeneidad entre el ojo, la mano y el pie. Para poder entender mucho mejor la lateralidad heterogénea, les invito a ver este canal de YouTube a continuación. Disgrafía. Un niño con disgrafía es un niño cuya calidad de la escritura es deficiente, sin que exista un déficit neurológico o intelectual que pueda explicar esa deficiencia. Es difícil encontrar el origen de la disgrafía como tal, ya que la escritura es una transición del lenguaje a la representación gráfica, la cual depende del aprendizaje escolar, de los factores individuales, de la maduración, así como de factores lingüísticos, prácticos y psicosociales. Con todo lo anterior, el proceso de maduración funcional es más importante que el del aprendizaje, al menos en lo que afecta a la copia de las escrituras. Esto en la edad de 6 años aproximadamente. Antes de esa edad es justificable encontrar copias ilegibles. La disgrafía, por lo tanto, es un trastorno que afecta al desarrollo y la adquisición de la habilidad escritora de las personas, provocando sobre todo dificultades en la escritura libre, en los dictados y en el copiado de un texto ya escrito. Clasificación de la disgrafía. Disgrafía motriz o caligráfica. Dificultad en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Rivas y Fernández, 2004, refieren: el niño disgráfico motor comprende la relación entre los sonidos escuchados y que él mismo pronuncia perfectamente y la representación gráfica de estos sonidos. Los problemas de escritura se manifiestan a través de varias características que mencionaremos a continuación. El tamaño de las letras. Sobre este aspecto, algunos autores mencionan lo siguiente: los errores en la proporcionalidad de las letras se deben en muchas ocasiones a una mala combinación de movimientos brazo, mano, dedo. Los movimientos solo del brazo y la sujeción alta del lápiz dan lugar a letras grandes. Por el contrario, la sujeción baja del lápiz generan letras pequeñas. Con el transcurso de la edad, el niño obtiene una paulatina y continua reducción del tamaño de las letras. En los 2 primeros años, los niños en su mayoría utilizan letras que oscilan entre 3,5 milímetros, siendo el tamaño tolerable de 2,5 milímetros. Si la letra pasa de este tamaño, se considera macrografía, y si es menor de 2,5 milímetros,
diríamos que se trata de una micrografía. Irregularidad. Esta se produce cuando existen variaciones sensibles de distintas letras. Lo ideal sería que todas las letras tengan un tamaño uniforme. La oscilación. Se trata cuando el trazo es oscilante o tembloroso. La letra ideal sería la que está firme. Líneas anómalas. Se presentan líneas onduladas, fragmentadas, ascendentes o descendentes. Estas anomalías en la alineación van disminuyendo con el paso de la edad. Lo ideal sería que las líneas de las letras sean uniformes. Seguimos con la clasificación de la disgrafía. La interlineación. Presenta espacios interlineales superior, medio e inferior. Estas letras deben guardar equidistancias. Las zonas son las áreas espaciales sobre los que se distribuyen las letras manuscritas. No son respetadas regularmente, deben ser uniformes. Las soldaduras se refieren a las rectificaciones o correcciones. Se observa que el estudiante une dos letras que en un principio había sido separada. La unión se hace mediante un trazo que no es prolongación natural del trazado final de la letra, ni es inicio de la siguiente. Suele realizarse cuando el niño se da cuenta de que la separación es errónea. Las curvas. Inicialmente el estudiante realiza las curvas perfectas, las mismas que van distorsionando conforme avanza la edad, ya que tienden a realizarlas muy angulosas, arqueadas, etc. Los trazos verticales. Los trazos verticales al inicio del aprendizaje de la escritura son perfectos, ya que se pone mayor atención a la caligrafía. Posteriormente, los trazos verticales tienden a realizarse en forma irregular e incorrecta por cambios de dirección. Los errores en las características de la grafía al inicio del aprendizaje hay que comprenderlos como momentos propios del aprendizaje de la escritura, pero más allá de los 7 años ya debe ser una preocupación. Seguimos aprendiendo la clasificación de la disgrafía. El segundo grupo es la disgrafía específica. No corresponden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo que compromete a toda la motricidad fina. Se presentan las siguientes características. Las sustituciones. Reemplazar la letra correcta por otra. Ejemplo, miedo por miedo. Las omisiones de palabras, sílabas y letra. Ejemplo, silla por sillas, árbol por árbol, etc. Las adiciones. Se añade una letra a la copia correcta de los dictados. Cubrir por cubrir, los por lo, etc. Las inversiones. Se escriben todas las letras incluidas en una sílaba, pero en orden opuesto al correcto. Ejemplo, al por la, pulma por pluma, etc. Las uniones. Dos o más palabras se escriben sin continuidad. Ejemplo, mis amigos, por mis amigos. En el patio, por en el patio. Las fragmentaciones. Cuando una palabra se escribe como que fueran dos o tres. Ejemplo, después, por después. Redondo, por redondo, etc.
Las rotaciones se ocasiona cuando la letra correcta es sustituida al escribir por otra que puede considerarse la misma habiendo rotado o girado. Por ejemplo, caballo por caballo.